Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a Hablamos Español con textos literarios. En esta oportunidad hablaremos del escritor peruano Santiago Roncagliolo, que es un escritor que nació en Lima en 1975 y estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Reside actualmente en España. Roncagliolo es autor de una serie de novelas exitosas, entre las que se destaca Abril Rojo, que ganó el premio Alfaguara de novela en 2005. Esta novela le permitió al autor hacerse conocer en el ámbito literario de Hispanoamérica y de España. Su obra literaria aborda temas como la violencia política, la identidad desde un punto de vista psicológico y la memoria. Su primera novela es Pudor y luego siguen las siguientes: Abril Rojo, La Cuarta Espada, Oscar y las Mujeres, Memorias de una Dama, Tan cerca de la vida, El amante uruguayo, La pena máxima y Líbranos del mal. Abril Rojo empieza cuando el fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar termina de redactar el informe del deceso de un cadáver de un hombre desconocido al comienzo de la Semana Santa del año 2000. Es decir, 2 décadas después de la violencia que desató Sendero Luminoso en el Perú. Y es importante mencionar ese momento, ese año, porque lo que Abril Rojo narra son las secuelas de una guerra pasada, aunque dadas las condiciones de la sociedad peruana, la guerra misma pareciese que podría resurgir en cualquier instante. Claro, porque sencillamente la tenue pacificación que logró el país no pudo erradicar lo esencial, los traumas profundos de la sociedad, y que en la novela lo encarnan los personajes. Un fiscal legalista que oculta un pasado criminal, un militar perverso que es ajusticiado arbitrariamente, una joven exmilitante de Sendero Luminoso abusada por el fiscal y un comandante militar que administra el poder con una impunidad elevada al rango de única ley. Abril Rojo es una novela cruda, violenta en cada página y muy descarnada. Si la novela estuviera al margen de los aspectos políticos de la sociedad peruana, de la deriva violenta del Partido Comunista, de la represión militar, de las elecciones fraudulentas y de las injusticias sociales y los prejuicios raciales, esta novela podría clasificarse como una perfecta novela de horror. Y todo ese horror está sintetizado en la conducta perversa del fiscal Félix Chacaltana, cuya explicación parece encontrarse en el sufrimiento que le causó el maltrato paterno, en su incapacidad de relacionarse con las mujeres y en la idealización que hace de su madre. Pero Chacaltana quiere sublimar esos traumas inventándose una vida pública de funcionario prolijo, eficiente, apegado a las formalidades discursivas y a un vestir elegante. Por último, decir que el tema de la novela no deja de ser pertinente si se tiene en cuenta la crónica inestabilidad del Perú y del resto de países hispanoamericanos. Bien amigos, espero que esta breve reseña de la novela Abril Rojo de Santiago Roncagliolo también les haya permitido conocer algo esencial de la obra literaria de este autor, cuyas novelas están inspiradas en intrigas y conflictos humanos calcados de la realidad. Los espero en un próximo video. Gracias por dar un me gusta y por suscribirse al canal si no están suscritos. Adiós, hasta un próximo video.